El amanecer llega tarde en Wyoming durante el invierno. El sol apenas se atreve a cruzar las montañas, y la nieve convierte todo en un mar silencioso. Margaret, una mujer de 72 años, camina despacio entre las lápidas cubiertas de escarcha. Sus pasos crujen como hojas secas sobre la nieve. Cada mañana hace el mismo recorrido. Se detiene frente a una tumba sencilla marcada por una cruz de hierro envejecido. Saca un pequeño cuaderno y lee en voz alta los versos que solía compartir con su esposo. Su voz se mezcla con el viento, y por un momento parece que el mundo la escucha. Pero esa mañana, algo cambió. Entre los árboles del fondo, un sonido profundo, largo, casi humano, rompió el silencio. Un aullido. No era cercano, pero tampoco lejano. Era el tipo de sonido que no se olvida, un lamento que viaja por el aire frío y se clava en el pecho. Margaret alzó la vista. No vio nada, solo un bosque blanco que parecía respirar. Sin embargo, sintió una presencia. No miedo, sino algo distinto. Como si el eco del aullido hubiera respondido a su soledad. Permaneció inmóvil escuchando. Y cuando el viento cayó, sonrió con tristeza. Tal vez susurró: «No soy la única que extraña a alguien aquí». El eco del aullido se desvaneció entre las montañas, pero algo en el corazón de Margaret quedó vibrando. Ella no lo sabía aún, pero ese sonido marcaría el inicio de un vínculo que desafiaría todo lo que entendemos como naturaleza o pérdida. Y en los días siguientes, el lobo volvería. Lo que sucedió después dejó a todos en el pueblo sin palabras. El valle parecía suspendido entre dos respiraciones. Al amanecer, una bruma azul se recostaba sobre los pinos como un animal cansado, y el hielo cosía las esquinas de cada cosa, las cruces, las ramas, las verjas del cementerio. El mundo aquí se movía despacio, y sin embargo nada estaba realmente quieto. Bajo la nieve corrían hilos de agua. Sobre la nieve transitaban historias invisibles, los pasos de alces durante la noche, la huella quebrada de un zorro, la marca redonda donde una liebre había dormido. Este era el paisaje de Margaret. No siempre había sido así. Hubo años de carreteras, años de almuerzos con risas, años de manos entrelazadas al salir del cine del pequeño pueblo. Ella y Thomas se habían conocido en una feria de verano, cuando el viento no traía frío, sino el olor a maíz tostado. Con el tiempo, él construyó una cerca alrededor del jardín y una vida alrededor de ella. Años más tarde, Margaret lo acompañó cuando la voz de Thomas, lenta, empezó a confundir palabras por silencios. Cuando él se fue, ella heredó el silencio, pero lo aprendió a habitar. Cada mañana antes de las 8 agarraba el cuaderno de tapas gastadas y bajaba al cementerio que quedaba al pie de la colina. El camino la llevaba entre abetos altos, cuyos troncos parecían postes de una catedral antigua. Era un trayecto corto, que se volvía largo por elección. Ella miraba cada detalle como si releer el paisaje fuera su modo de rezar. A veces se detenía junto a la fuente helada, otras apartaba con el bastón la nieve acumulada en el banco de piedra. Allí le hablaba a Thomas. Le contaba que el invierno ese año había llegado de golpe, que los vecinos de la granja del sur habían perdido una res, que la tienda del pueblo había cambiado de dueño, que el pan ya no sabía igual. Leía poemas sencillos de esos que hablan de amor sin nombrarlo. Luego se quedaba un rato en silencio. Era su forma de escuchar. El valle también escuchaba. Desde las laderas más altas, el bosque bajaba en manchas verdes hasta rozar el límite de las lápidas. El aire traía un olor a resina y lejano a humo de chimenea. Al otro lado del camino, más allá de un arroyo que se congelaba por capas, se abría una franja de campo donde los alces solían cruzar en busca de líquenes. Ese corredor de vida era al mismo tiempo un corredor de historias. Por allí a ciertas horas viajaban sombras. Los lobos en invierno caminan más. A veces han perdido a su manada, otras la siguen desde la distancia. Se detienen en las líneas del viento, analizan la música de los olores y guardan información en el cuerpo. No siempre cazan. A veces solo existen, miran, huelen, oyen, memorizan lo que cambia. Ese invierno había traído a un lobo gris, un macho solo a los bordes del cementerio. No era un fantasma, sino su función en la memoria del valle, aquello que pasa, y al pasar recuerda que permanece. La primera mañana después del aullido, Margaret no vio nada, solo la nieve intacta. Leyó un verso y el viento cortante se lo devolvió limpio como si recién hubiera sido escrito. La segunda mañana, al cerrar el cuaderno, halló una sola huella ovalada,
con 2 uñas marcadas más nítidas cerca de la verja lateral. Se inclinó despacio y sonrió sin razón. No recogió nada, no dejó nada. Continuó con su rutina, quizá más atenta a los bordes del bosque. El lobo también tenía una rutina. Cruzaba el arroyo por una parte donde la corriente aún viva respiraba bajo el hielo. Subía a una roca con vista a las lápidas más antiguas, escuchaba la voz de la mujer y distinguía ritmos, lectura, pausa, lectura, silencio. El sonido de la página al voltearse se volvía un tipo de señal. El lobo no conocía la palabra duelo, pero reconocía ese movimiento, el de la vida, buscando una forma de seguir. En el pueblo algunos ya habían notado que la viuda caminaba más erguida. Comentaban que el frío parecía afectarla menos, como si el aire al morderla hubiera descubierto que no podía quebrarla. A veces el joven que atendía la tienda le preguntaba si necesitaba que la llevaran en camioneta. Ella respondía que no, gracias. En su voz había una calma nueva, una convicción pequeña, como un leño que todavía tiene brasas. Tal vez era el hábito, tal vez era otra cosa. El cementerio se convirtió sin que nadie lo decidiera en una frontera de respeto. Los granjeros dejaban a sus perros amarrados cuando pasaban cerca. Un guardabosques dejó un aviso sencillo en el tablón de la iglesia. Recuerden, en invierno, la vida salvaje se acerca hasta los poblados. Mantengan la distancia. No alimenten. No persigan. Nadie habló de lobos con precisión, pero todos comprendieron. El valle, que había aprendido a convivir con los inviernos, volvía a aprender a convivir consigo. Margaret ajustó su rutina a los días más cortos. Empezó a salir un poco antes para regresar con luz. Su cuaderno, cada vez más pesado por la nieve derretida, se transformó en un objeto que llevaba historia y clima adheridos a sus páginas. Leía poemas con menos metáforas y más claridad. Frases llanas que se podían decir en voz baja y aún así llegar lejos. A veces, tras leer, levantaba la vista como si compartiera la última línea con alguien que no estaba en el campo de la cámara. Ese gesto mínimo tejía un puente. Sabía ella que el lobo la observaba. No exactamente. Sabía en cambio que el valle la miraba. Que el banco de piedra no estaba vacío cuando ella se iba. Que el aire que ocupaban los dos, ella y el lobo, continuaba vibrando, aun cuando no coincidían en el mismo cuadro. Se volvía más atenta a los sonidos, el chasquido de una rama, el roce grave de un cuerpo contra la nieve, un aleteo que cortaba el frío como un cuchillo. Empezó a distinguir capas de silencio. Una tarde el cielo no se oscureció, se volvió más blanco. La nevada anunció una semana difícil. En el pueblo los techos respiraron bajo el peso y las ventanas se llenaron de cristales de hielo. Margaret pensó en su camino y en su banco. Preparó la estufa, dobló una bufanda extra y dejó el cuaderno listo junto a la puerta. En el bosque, el lobo eligió un abeto con ramas densas, a modo de techo natural. Allí recostado, escuchó un rumor que no venía del viento. Era una voz humana lejos, recitando algo que el bosque no traducía, pero respetaba. Cuando por fin paró la nieve, el valle se abrió como un libro que había estado cerrándose sobre sí mismo. Margaret bajó con paso corto, pero firme. Ajustó la bufanda, cruzó el arroyo por la parte más estrecha, limpió con el guante el banco cubierto. Leyó. El sonido corrió entre las lápidas como agua derretida. Detrás, en el borde del plano, 2 orejas grises asomaron un instante y desaparecieron. Nadie lo notó, salvo el valle. El sol de invierno, bajo y tímido, se posó un momento sobre la cruz de hierro de Thomas. La anciana apoyó la mano en la piedra fría como si tocara un hombro querido. La cámara se quedó allí sin prisa, dejando que el espectador respirara con ella. Todo lo demás, los rumores del pueblo. El aviso en la iglesia, la memoria del lobo se aquietó en un mismo latido. Habían empezado algo que no pedía explicación, solo presencia. La tercera mañana después de la tormenta amaneció limpia y afilada. El aire olía a madera húmeda y a silencio. El cielo, pálido como porcelana, no prometía nieve, solo luz fría. Margaret bajó al cementerio con su paso lento, la bufanda enrollada hasta la nariz, el cuaderno bajo el brazo. Todo estaba exactamente como debía estar: la cruz de hierro, el banco cubierto de escarcha, la línea de árboles al fondo. Todo, salvo una presencia nueva. Frente al banco, a unos 10 metros, se alzaba una figura gris inmóvil. No un perro, no un coyote. Era más grande, más solemne, más callada que cualquier animal doméstico. El lobo estaba sentado, las patas delanteras firmes, el pecho erguido, los ojos fijos en ella. La distancia
era la de un respeto antiguo. Entre ambos el aire vibraba tenso como una cuerda a punto de sonar. Margaret se detuvo. Durante un instante el mundo se volvió pequeño, solo ella, el banco, y ese animal que parecía materializar un pensamiento que nunca había dicho en voz alta. Podría haberse asustado, pero no lo hizo. Su respiración se volvió lenta, controlada, como si hubiera esperado ese momento desde hacía mucho. El lobo inclinó apenas la cabeza curioso, sin mostrar los dientes ni mover la cola. Era una mirada viva, profunda, casi humana, y sin embargo completamente libre. Ella dio un paso, y luego otro. No hacia él, sino hacia su banco, como si respetara un pacto invisible. Se sentó. El lobo no se movió. El viento arrastró un hilo de su bufanda, y la tela tembló entre ambos como una bandera blanca. Margaret abrió el cuaderno las manos firmes a pesar del frío y empezó a leer. No es la muerte quien nos separa, sino el tiempo que olvida nombrar los pasos que dimos juntos. La voz se quebró un instante, pero no por miedo. Al final del verso levantó la vista. El lobo seguía allí escuchando. No había amenaza, solo el sonido de la página al girar y la respiración compartida. Así permanecieron un largo rato. El viento jugaba con la nieve, el bosque observaba desde su distancia, y en el corazón del valle se tejía una escena que nadie vería, pero que el tiempo recordaría. Cuando terminó de leer, Margaret cerró el cuaderno y esperó. El lobo giró la cabeza hacia el bosque. Sus patas hundieron la nieve apenas lo necesario para dejar una línea clara de huellas. Antes de desaparecer, miró una vez más hacia el banco, luego se perdió entre las sombras de los abetos. Margaret no supo cuánto tiempo permaneció allí. Tal vez minutos, tal vez años. Lo único cierto es que cuando el viento cambió, ella sintió que el cementerio ya no estaba vacío. Volvió a casa sin contarle a nadie lo ocurrido. El encuentro era demasiado frágil para compartirlo. Al día siguiente regresó a la misma hora. El banco la esperaba. El bosque también. Esa noche Margaret soñó con pasos sobre nieve, con respiraciones que no eran las suyas. Y aunque al despertar el valle volvía a estar en silencio, su corazón sabía algo que el mundo aún no entendía, que no todos los encuentros comienzan con palabras. Algunos nacen del silencio, y del eco que se atreve a responder. Con el paso de los días, la aparición del lobo dejó de ser un evento para convertirse en un ritmo. A la misma hora casi exacta, cuando el sol se levantaba detrás de las montañas Bighorn y teñía de oro los cristales de hielo, Margaret llegaba al cementerio. Y él ya estaba allí. Sentado en su punto habitual, a una distancia prudente, siempre vigilante, siempre silencioso. El pueblo empezó a hablar. Primero los rumores. Dicen que hay un lobo en el cementerio. Luego las versiones. No ataca, solo observa. Algunos aseguraban que era el alma de Thomas cuidando a su esposa. Otros más prácticos pensaban que era un lobo viejo solitario demasiado cansado para huir. Pero Margaret no necesitaba explicaciones. Lo que ocurría no era sobrenatural, era simplemente verdadero. Cada mañana ella se sentaba en el banco, abría su cuaderno y leía en voz baja. No para él, sino para el aire, para la ausencia, para ese espacio que compartían. El lobo permanecía inmóvil durante la lectura, solo movía las orejas cuando el viento cambiaba de dirección. A veces, al terminar un poema, Margaret dejaba un trozo de pan en la nieve, no como ofrenda, sino como gesto de costumbre, y al día siguiente, el pan siempre desaparecía. Nunca lo vio comer, pero sabía que era él. Era su pequeño acuerdo tácito. Ella hablaba, él escuchaba. El cementerio se volvió su lugar común. En él convivían el mundo de los vivos y el de los que recuerdan. Los ciervos cruzaban entre las lápidas, las urracas picoteaban la nieve y a cierta distancia el lobo y la mujer se reconocían mutuamente. Había algo sagrado en esa rutina. Ni uno, ni otro, rompían el equilibrio. Una tarde Margaret llevó un ramo de flores secas, lavanda, las preferidas de Thomas, y las colocó en la tumba. El lobo, al verla agacharse, se levantó y avanzó 2 pasos. Ella se irguió sorprendida, pero no retrocedió. Los ojos del animal brillaron bajo la luz baja del sol. Durante unos segundos la distancia entre ellos se redujo a la longitud de una respiración. Margaret levantó una mano no para tocar, sino para saludar. El lobo la observó un instante más y se echó en la nieve. Ella sonrió. Sabía que era una forma de aceptación. Con el paso de las semanas, el invierno se volvió más severo. Las noches bajaban más temprano, las estrellas parecían clavos fríos sobre el cielo.
Pero el lobo seguía llegando, y Margaret seguía esperando. La gente del pueblo, al verla bajar cada día, comenzó a acompañarla con la mirada. No decían nada, pero todos entendían que algo en esa rutina los representaba a todos, la necesidad humana de encontrar sentido incluso en el silencio. Un día, el joven del almacén se atrevió a preguntarle. ¿No le da miedo? Margaret sonrió. Miedo, no respondió. Sería como tenerle miedo al eco de una voz querida. Aquel invierno el cementerio se cubrió con una capa de nieve tan espesa que los pasos quedaban grabados por días. Desde el aire, si alguien hubiera volado sobre el valle, se habría visto un dibujo, un sendero marcado por una figura humana y otro que llegaba desde el bosque. Dos caminos distintos que terminaban frente al mismo banco. La rutina se convirtió en algo más que hábito. Era comunicación. Margaret lo sabía cuando alzaba la vista y lo encontraba observando. No buscaba contacto, solo presencia. El lobo, por su parte, parecía entender los límites. Nunca se acercaba demasiado, nunca mostraba hambre o agresión. En su quietud había una forma de cortesía. En la suya, un agradecimiento silencioso. Una mañana especialmente fría, el viento rugía como si quisiera vaciar el valle. Margaret temblaba incluso bajo su abrigo grueso, pero se negó a quedarse en casa. Al llegar encontró al lobo ya esperando cubierto de escarcha. Leyó un poema corto, uno sobre el invierno y la memoria, pero su voz apenas salió. Tosió, se cubrió la boca, cerró el cuaderno. El lobo se levantó lentamente y dio 2 pasos hacia ella. Se detuvo. La miró con los ojos entrecerrados, inclinó el hocico y emitió un sonido bajo, no un gruñido, más bien un suspiro animal. Luego se dio la vuelta y desapareció. Margaret se quedó observando el bosque con la sensación de que aquel sonido era una promesa. Cuando llegó a casa, encendió la estufa y por primera vez en años dejó el cuaderno abierto sobre la mesa. La nieve seguía cayendo afuera. El viento golpeaba las ventanas como un recordatorio de que todo sigue aunque duela. A partir de entonces, la gente del pueblo empezó a llamarlo el guardián del cementerio. Margaret nunca corrigió el nombre. Para ella no era un guardián, sino un testigo, un espejo silencioso de su propia lealtad. Y aunque nadie lo sabía, cada día que el lobo aparecía ella, sentía menos el peso del invierno. Porque a veces la compañía no llega con palabras, sino con presencia. El invierno en Wyoming no avisa 2 veces. Un día, el cielo es una lámina azul perfecta. Al siguiente, una pared blanca que se traga montañas. Aquella semana, los vientos descendieron del norte como animales furiosos. El valle, tan tranquilo durante meses, empezó a rugir. Las nubes se cerraron sobre las montañas Bighorn, y la nieve cayó con la violencia de una memoria que vuelve. Margaret escuchó el parte meteorológico en la radio vieja de su cocina. El locutor decía nevadas intensas, no salir de casa, evitar caminos rurales. Ella miró por la ventana el sendero hacia el cementerio, ya se borraba bajo una capa de nieve nueva. El viento soplaba en ráfagas que doblaban los abetos. Por primera vez en mucho tiempo dudó. Abrió su cuaderno. Entre las páginas había una flor seca casi deshecha que Thomas le había regalado hacía décadas. La acarició con los dedos, y la idea de no ir esa mañana se volvió imposible. Encendió la estufa, preparó té caliente, se envolvió con 2 bufandas y salió. El aire era una pared. El frío mordía la piel como un animal invisible. Cada paso se hundía hasta la mitad de la pierna. Pero siguió avanzando. Sabía el camino de memoria, cada curva, cada árbol torcido, cada verja. Cuando por fin llegó al cementerio, el mundo era un borrón blanco. El banco casi no se veía, solo una forma bajo la nieve. Se acercó, sacó la mano del guante y limpió la superficie helada. Dejó el cuaderno, pero no pudo abrirlo. El viento arrancaría las páginas. En su lugar habló. «Thomas, hoy no podré leer», susurró su voz quebrada. «Pero estoy aquí como siempre». El viento respondió con un silbido grave. Y entonces lo escuchó. No era el viento. Era un aullido bajo arrastrado que se confundía con la tormenta, pero tenía un ritmo distinto. Un sonido vivo. Margaret levantó la vista y vio una sombra moverse entre las lápidas. El lobo. Estaba empapado, cubierto de escarcha, pero erguido. La miraba desde una distancia que ya no medía peligro, sino reconocimiento. Margaret sonrió, aunque apenas podía mantener los ojos abiertos. «Sabía que vendrías», dijo. El lobo inclinó la cabeza como si entendiera. Permaneció allí quieto,
mientras la tormenta los envolvía a ambos. El tiempo perdió forma. Los minutos se estiraban convertidos en pura resistencia. Margaret temblaba. Las manos ya no le respondían. El lobo dio un paso adelante, luego otro hasta situarse más cerca que nunca. No la tocó, nunca lo haría, pero su presencia bastó para romper la sensación de vacío. El sonido del viento se transformó en una melodía rota, la respiración del animal, el crujir de la nieve, el latido que aún quedaba en el pecho de la mujer. De repente, un ruido más fuerte, un árbol cayendo en el bosque, la sobresaltó. El lobo giró la cabeza alerta. Miró hacia el horizonte, y lanzó un aullido largo resonante, que se fundió con el trueno de la ventisca. Margaret lo escuchó como quien recibe una oración. Sus labios se movieron sin voz. «Gracias», murmuró. Luego, con esfuerzo, dio media vuelta para regresar. El camino de vuelta fue una lucha. Cada paso era un peso. El viento parecía empujarla hacia atrás. En un momento tropezó, cayó sobre la nieve y perdió el bastón. Cuando levantó la vista, el lobo estaba allí al borde del camino vigilándola. Su silueta era apenas visible, un contorno entre la nieve que giraba en espiral. Ella respiró hondo, se incorporó, y continuó caminando guiada por esa sombra gris que la seguía desde la distancia. Esa noche el pueblo perdió la electricidad. Las casas quedaron envueltas en un silencio solo roto por el rugido del viento. En su cabaña Margaret encendió una vela. La llama tembló, y en su reflejo se veía el banco del cementerio, el lobo, la nieve. Tosió varias veces. El frío se le había metido en los huesos. Se arropó con una manta y cerró los ojos. Afuera, en algún punto del bosque, un aullido solitario atravesó la oscuridad. No pedía ayuda, no ofrecía consuelo. Solo decía: «Sigo aquí». La tormenta duró 3 días. El pueblo quedó incomunicado, las carreteras cubiertas, los animales refugiados. Cuando el cielo finalmente se abrió, el valle parecía un desierto blanco intacto, donde nada parecía haber sobrevivido. 3 días después, cuando el viento cedió y los caminos se despejaron, Margaret volvió a salir. Su cuerpo aún temblaba, pero algo en su interior la empujaba. El valle estaba cubierto por una capa de nieve tan alta que parecía nueva tierra. Llegó al cementerio y buscó con la mirada. El banco estaba allí cubierto, pero sobre la nieve había marcas, huellas grandes, profundas, que daban la vuelta completa a la tumba. Una vuelta perfecta. Margaret se arrodilló, apoyó la mano sobre una de las huellas y susurró: «Gracias por no dejarme sola». El viento sopló apenas suave como un suspiro. En ese momento comprendió que no se trataba de un lobo cuidando a una mujer, sino de 2 almas que se habían elegido sin palabras, resistiendo el mismo invierno. Y desde entonces, cuando la nieve cubre el valle, algunos dicen escuchar un aullido que no anuncia peligro, sino compañía. Esa tormenta no fue solo un evento del clima. Fue la prueba más pura de fidelidad, la del corazón que no abandona aunque el mundo se desmorone alrededor. Desde ese día, cada vez que el viento soplaba desde el norte, Margaret lo reconocía. No era el eco del invierno, era su compañía, recordándole que el amor a veces tiene forma de lobo. La tormenta había terminado, pero el valle todavía parecía contener la respiración. Durante días, el sol no se atrevió a brillar del todo. El aire tenía ese olor inconfundible del hielo recién roto, mezcla de resina y agua nueva. El viento por fin se había cansado de gritar. Solo quedaba el silencio profundo absoluto, como si el mundo estuviera escuchando su propio eco. Margaret tardó varios días en recuperar fuerzas. La fiebre la había debilitado, las manos le temblaban, y la tos no la dejaba dormir. Sin embargo, en cuanto pudo ponerse en pie, su primer pensamiento fue el mismo de siempre: el cementerio. El banco, el lobo. Se envolvió en su abrigo más grueso, preparó un termo con té y salió al amanecer. El camino estaba casi irreconocible. Los árboles cargados de nieve se doblaban como si rezaran. Las ramas crujían al menor movimiento. Cada paso era una huella nueva sobre un lienzo intacto. Y sin embargo, Margaret sentía que alguien había pasado antes por allí. El sendero parecía conocido. Cuando llegó al cementerio, el sol ya había subido lo suficiente para iluminar los copos suspendidos en el aire. El banco estaba cubierto, pero frente a él, exactamente frente a él, había una figura gris quieta esperándola. El lobo. Margaret se detuvo. Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió.
Solo el vapor de sus respiraciones formaba columnas que se encontraban y se disolvían en el aire. Luego, muy despacio, ella se acercó al banco y limpió la nieve con la mano enguantada. El lobo se incorporó y la observó sin miedo. Margaret abrió el termo, vertió un poco de té en la nieve y dijo: «Para ti, por si también extrañas el calor». El lobo ladeó la cabeza curioso. No se acercó, pero tampoco se fue. Sus ojos reflejaban el sol como un par de brasas bajo la escarcha. Era la calma después del desastre. Era también una especie de promesa. Ambos habían sobrevivido. Durante las semanas siguientes, la vida volvió al valle poco a poco. Los techos de las casas recuperaron su forma, los caminos se abrieron, el río rompió el hielo. Pero el cementerio seguía siendo un mundo aparte. Cada mañana, Margaret llegaba y lo encontraba allí. Ya no temía que no apareciera. Su presencia se había vuelto tan natural como la salida del sol. A veces, cuando el viento soplaba del sur, el lobo se acercaba unos pasos más. Nunca cruzó la línea invisible que los separaba, pero esa distancia ya no pesaba. Margaret le hablaba de cosas pequeñas, del clima, de su tos, de un sueño en el que había visto a Thomas sonriendo entre pinos. El lobo la escuchaba, no por curiosidad, sino por reconocimiento. Una mañana, al terminar de leer, Margaret sacó un pañuelo blanco de su bolsillo y lo dejó sobre el banco. El viento lo levantó un instante antes de que cayera en la nieve suave. El lobo lo olió desde lejos. Luego dio media vuelta y se internó en el bosque. Era su forma de despedida temporal, lo sabía. Y sin embargo, Margaret sintió una paz que no recordaba desde hacía años. Los días se hicieron más largos. El sol regresó derritiendo lentamente los muros de hielo. El valle empezó a murmurar de nuevo, el agua corriendo, los pájaros volviendo, la vida asomando. Margaret pasaba más tiempo sentada en el banco, sin leer, solo mirando. El viento traía voces antiguas, y entre ellas, a veces, un eco conocido, el aullido lejano del lobo suave, casi amable. Una tarde decidió dejar algo más. Tomó de su jardín las primeras flores que se atrevieron a brotar, lavandas pequeñas de color pálido, y las colocó junto a la tumba. El olor dulce contrastaba con el aire helado. El lobo apareció esta vez en silencio. Se detuvo frente a las flores, las olió, y por primera vez se echó sobre la nieve apoyando el hocico en el suelo. Margaret lo observó con lágrimas brillando. No era tristeza, era gratitud. Aquel día, cuando Margaret se marchó, el valle quedó en silencio otra vez. Pero no era el silencio del invierno, era el de la comprensión. De ese tipo que solo existe entre dos seres que ya no necesitan hablar. El banco, las flores, las huellas sobre la nieve. Todo formaba parte de un mismo lenguaje, el del afecto que no exige nada, solo presencia. Y aunque el lobo no volvió al día siguiente, Margaret supo que no estaba lejos. Porque en cada soplo de viento, en cada reflejo sobre el hielo, había algo que le recordaba su promesa compartida, seguir encontrándose, aunque el mundo cambie de forma. A veces la calma no significa que todo haya pasado, sino que por fin hemos aprendido a quedarnos. El invierno se había rendido al fin. El valle respiraba con calma y los primeros brotes de primavera asomaban tímidos entre la nieve derretida. Margaret también parecía renacer, sus pasos eran más lentos, pero su mirada más clara. Había aprendido a caminar acompañada incluso cuando nadie estaba a su lado. Sin embargo, el cuerpo no entiende de promesas. Los años pesan como los troncos después de la tormenta. Una mañana, mientras preparaba su té, el vapor empañó el vidrio de la ventana y en ese reflejo por un instante creyó ver el perfil del lobo. Sonrió, apoyó la taza y se sentó junto al fuego. El cuaderno descansaba sobre sus rodillas, escribió una última frase. Algunas presencias no desaparecen, solo cambian de forma. Luego cerró los ojos. La noticia se extendió por el pequeño pueblo como una brisa suave. Margaret, la viuda del valle, ha partido. No hubo sorpresa, solo una tristeza respetuosa, como si todos supieran que aquel día llegaría. El pastor local organizó una ceremonia sencilla en el mismo cementerio donde ella había pasado sus últimos inviernos. El banco, su banco, seguía allí cubierto de pétalos de lavanda seca. El cielo estaba gris cuando la gente comenzó a llegar. Hombres con gorros de lana, mujeres con bufandas largas, niños en silencio. Entre ellos los murmullos. «¿Vendrá el lobo?». Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo pensaban. El funeral fue breve, lleno de silencios más elocuentes que las palabras.
El pastor habló sobre el amor, sobre la fidelidad, sobre los vínculos que ni el tiempo ni la muerte pueden borrar. Cuando terminó una ráfaga de viento, cruzó el valle. Fue entonces cuando se oyó un aullido largo profundo que vino del bosque del norte. Los presentes levantaron la cabeza al unísono. El sonido no traía miedo, sino ternura. Parecía un adiós, o quizás una bienvenida. Una mujer joven con lágrimas en los ojos susurró: «Está aquí». El pastor, sin decir palabra, bajó la mirada y asintió. El aullido se repitió una vez más cercano. Y entonces entre los árboles alguien lo vio, una figura gris inmóvil bajo la sombra de los abetos. No avanzó, no huyó. Solo observó como siempre, hasta que el último pétalo cayó sobre la tumba. Al caer la noche el cementerio quedó vacío. Las flores temblaban con el viento, y la nieve ya casi derretida formaba charcos que reflejaban el cielo. De pronto, una silueta cruzó el portón. Era el lobo. Avanzó despacio sin ruido. Olfateó las flores, el banco, la tierra recién removida. Luego se echó junto al banco de piedra exactamente donde solía sentarse Margaret. Apoyó el hocico en la nieve y cerró los ojos. El viento se detuvo como si también quisiera observar. Así permaneció hasta que las primeras luces del amanecer tiñeron el valle. Cuando el sol tocó la cruz de hierro, el lobo se levantó, miró una vez más hacia la tumba y desapareció entre los árboles. Nunca volvió a verse. Con la partida de Margaret, el valle recuperó su ritmo. Pero quienes vivieron aquella historia aseguran que algo cambió para siempre. Cada invierno, cuando cae la primera nieve, las huellas del lobo vuelven a aparecer alrededor del banco. Nadie lo ha visto, pero todos saben lo que significa. No es un fantasma, es un recordatorio de que la lealtad no muere solo muda de piel, y que incluso los silencios pueden ser promesas que el tiempo no logra borrar. El adiós no es el final, es solo el comienzo de otra forma de permanecer. Los inviernos siguientes llegaron fieles a su cita con la exactitud de un reloj antiguo. El valle aprendió a reconocer su primer gesto, una nevada breve, un silencio más hondo de lo normal, la forma en que el aire se volvía vidrio. Entonces la gente caminaba hasta el cementerio con una mezcla de respeto y curiosidad. No para ver al lobo, nadie lo vio de nuevo, sino para mirar el banco. Buscaban señales, huellas, un rastro mínimo que dijera: «Sigo aquí». La historia de Margaret y el lobo no tardó en encontrar caminos. Una maestra de la escuela del pueblo llevó a sus alumnos una mañana clara de enero. Les contó la historia no como un cuento de hadas, sino como una lección de aquello que la naturaleza guarda cuando la miramos con paciencia. Los niños de guantes coloridos rodearon el banco y se quedaron en silencio. Uno de ellos levantó la mano y preguntó: «¿El lobo era suyo?». La maestra sonrió. «No, por eso fue tan hermoso». Con el tiempo la gente empezó a dejar pequeños tributos. Flores secas, versos escritos a mano, piedras lisas traídas del río, una bufanda vieja doblada con cuidado. No eran ofrendas para invocar nada, eran maneras de decir gracias. El banco dejó de ser solo piedra. Se volvió un punto de reunión de ausencias. Una vecina que había perdido a su hermano en un invierno duro dijo que allí podía recordar sin dolor. Un granjero duro como las heladas admitió que a veces pasaba a saludar cuando cerraba la jornada. Nunca encontraba huellas, pero se iba más ligero. El pastor de la iglesia colocó un letrero pequeño discreto de madera junto a la entrada del cementerio. «Este es un lugar de silencio. Aquí honramos a quienes amamos y a la vida salvaje que comparte nuestro valle. Mantén la distancia, deja solo huellas de tus botas, llévate solo recuerdos». Nadie lo discutió. El pueblo había entendido algo sencillo: la memoria también necesita espacio. Un día, un periodista de una ciudad cercana llegó con una cámara. Quería imágenes del banco del valle, del rumor que convertía a un lobo en un símbolo de lealtad. Caminó con cuidado entre las lápidas, grabó planos lentos de la escarcha sobre la piedra, entrevistó a la maestra y al pastor. A la tarde siguiente, en la radio local, se escuchó una crónica breve. En un pueblo al pie de las Bighorn, un banco de piedra guarda la memoria de una mujer y el paso de un lobo. Nadie busca pruebas. Todos han encontrado significado. El reportaje no hizo más que confirmar lo que para los vecinos era evidente: aquella historia no necesitaba público. Necesitaba preservarse. Llegó un verano, y con él caminantes de otras regiones atraídos por la tranquilidad del valle. Algunos, al escuchar la historia, sonrieron con escepticismo amable.
Otros se quedaron un largo rato sentados en silencio, como si esperaran que el banco les susurrara algo. Una pintora plantó su caballete y se quedó horas capturando la piedra a la luz y el hueco donde se sentaba la ausencia. En su cuadro el lobo no aparecía. No hacía falta. El guardabosques, hombre de pocas palabras, empezó a anotar en su cuaderno de campo una observación recurrente. Primera nevada, marcas circulares alrededor del banco. A veces eran claras profundas como si un animal grande hubiera rodeado la tumba con paso lento. Otras apenas sugeridas sombras en la nieve como el vestigio de una intención. El guardabosques no quiso convertirlo en noticia ni en prueba. Dejó que el cuaderno fuera lo que había sido siempre un lugar para recordar sin jurar. Una primavera la maestra organizó una pequeña lectura en el cementerio. No fue ceremonia ni acto escolar. Fue una visita. Cada alumno leyó una frase corta a su propia lavanda de papel para alguien que extrañaba. Los mayores citaron versos, los pequeños recuerdos. No hubo lágrimas ruidosas ni aplausos. Solo viento y una bandada de gorriones cruzando el cielo. Al final la maestra repitió la frase que Margaret había dejado escrita en su cuaderno. Algunas presencias no desaparecen, solo cambian de forma. Y se hizo un silencio hermoso de esos donde todo cabe. Con los años el banco adquirió un nombre no oficial, el Banco de la Viuda. En los mapas no figuraba, pero cualquiera en el pueblo podía indicar el camino. Un sendero, 2 abetos altos, la verja de hierro, la tumba con lavanda. Y a veces, cuando el viento bajaba desde el norte, un sonido lejano redondo sin urgencia. No era un mito para asustar a los niños. Era una música para enseñarlos a escuchar. Un invierno particularmente claro, la primera nieve cayó de noche. Al amanecer el valle brillaba como si alguien lo hubiera pulido. Varias familias se acercaron en silencio sin haberse puesto de acuerdo. Los niños corrían hasta que el tablón les recordaba el paso lento. Frente al banco, alguien señaló con la barbilla. Allí estaban dibujadas con exactitud huellas grandes separadas rodeando la tumba en un círculo sereno. Nadie se inclinó para tocarlas. Nadie sacó el teléfono. El pueblo había aprendido a mirar sin romper. Una mujer mayor vecina de Margaret, muchos años atrás, susurró: «Siempre llega cuando debe». El guardabosques asintió, las manos en los bolsillos, el gorro calado hasta las cejas. No necesitaban palabras largas. El banco, la nieve, el círculo, todo decía lo esencial. Con el tiempo, algunos visitantes preguntaron si aquel lobo seguía vivo. La respuesta era sencilla y a la vez más grande que una biología, quizá no. Quizá sí. Al fin y al cabo, esa ya no era la pregunta. La pregunta correcta era otra. ¿Qué nos enseña a seguir mirando el banco? Cuando el sol cae y el valle vuelve a ese azul, que parece un suspiro, el banco recobra su forma de piedra. No hay milagros ni apariciones, solo una certeza. El amor, cuando aprende a quedarse, sabe cambiar de piel sin perder el pulso. En los inviernos del valle, alguien siempre vuelve. A veces deja huellas, a veces solo silencio. Pero quienes caminan hasta aquí lo saben. Si te sientas y escuchas con paciencia, oirás la misma música que sostuvo a Margaret en sus últimos inviernos. Y entonces entenderás por qué en los mapas que importan este banco no necesita nombre. Porque la leyenda no es un truco de la memoria, es su manera de cuidarnos. El tiempo pasa. Las huellas se borran, la nieve cambia de rostro, los nombres en las lápidas se vuelven ilegibles. Pero algunas historias no necesitan mantenerse intactas para seguir vivas. Basta con el eco. Ese sonido que queda flotando cuando la voz ya se ha ido. En el valle de Wyoming, la gente sigue visitando el banco de piedra. A veces van en silencio, otras dejan una flor o un poema. Nadie habla del lobo con miedo, ni de la viuda con tristeza. Hablan de ellos como quien recuerda una melodía que aprendió sin darse cuenta. Una melodía que enseña lo esencial, que el amor no desaparece, solo cambia de forma. El guardabosques, ya anciano, dice que a veces, al final del invierno, escucha un aullido solitario que baja desde las montañas. No lo llama superstición ni milagro, lo llama continuidad. El sonido no anuncia peligro, anuncia memoria. Y cada vez que lo oye, se quita el sombrero y sonríe, porque sabe que en algún lugar la historia sigue latiendo. Cuando el viento sopla desde el norte, el valle parece hablar. Cada hoja, cada piedra, cada sombra tiene algo que decir.
Quizá no sobre lobos o viudas, sino sobre nosotros mismos, sobre cómo amamos, cómo recordamos, cómo aprendemos a dejar ir sin olvidar. Margaret y el lobo no fueron una excepción. Fueron un espejo, uno que nos muestra que la lealtad no siempre ruge, a veces simplemente espera, y que la conexión entre los seres vivos no se mide por el tiempo que comparten, sino por la huella que dejan uno en el otro. Si esta historia te conmovió, comparte su mensaje. Suscríbete al canal y apoya a los santuarios que protegen a los lobos en Estados Unidos. Cada donación, cada vista, cada palabra contada ayuda a mantener vivas las voces del bosque. Porque en algún lugar del valle, cuando el viento baja entre los pinos, todavía puede oírse un aullido. No de dolor, sino de memoria. Y si escuchas con atención, tal vez descubras que también lleva tu nombre. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima historia. Y que la naturaleza siempre te encuentre en calma.